cuando Antonio López, millonario del mayor imperio inmobiliario de España, decidió fingir que se estaba muriendo en su cama en el lujoso palazzo de Pozuelo de Alarcón. Esperaba finalmente descubrir quién en su familia lo amaba de verdad y quién solo esperaba su muerte por la herencia. Lo que vio en esos pocos días de simulación resultó tan devastador que, cuando se levantó sano y reveló el engaño, en la familia López nada volvió a ser como antes. A veces, jugando con el fuego de la verdad, quemas todo en lo que creías. En una fría mañana de diciembre, Antonio López, el patriarca de 72 años del imperio inmobiliario López y asociados con una fortuna de 900 millones de euros, se despertó en su magnífico palazzo en Pozuelo de Alarcón, con una decisión que lo cambiaría todo. Tumbado bajo un techo con molduras y frescos del siglo XVII, sintió todo el peso de una vida dedicada a construir un imperio que, tal vez, ninguno de sus herederos merecía. Años de sospecha se convirtieron en certeza una semana antes, cuando oyó por casualidad el susurro de su hijo Javier dirigido a su hermano Pablo en el salón principal. Esas palabras se clavaron en su corazón como dagas de hielo y confirmaron sus peores temores sobre los verdaderos sentimientos de sus hijos. Antonio tenía 3 hijos, el mayor, Javier, de 45 años, director de operaciones de la compañía, casado con María, siempre servicial, pero con una sonrisa fría y calculadora. El mediano, Pablo, de 42 años, responsable de la expansión internacional, vivía con su novia Elena, una espectacular modelo de Andalucía. El menor, Diego, de 38 años, el rebelde que rechazaba el negocio familiar por su pasión por el flamenco. La idea era a la vez genial y cruel, fingir una grave enfermedad para ver las verdaderas caras de sus seres queridos sin máscaras. ¿Quién mostraría amor genuino? ¿Quién ya repartía la herencia? El doctor Vargas, médico familiar de 20 años, se negó al principio, pero acabó accediendo a anunciar un diagnóstico terminal. El fiel asistente Pedro instaló cámaras ocultas por todo el palacio para grabar cada palabra y gesto en los momentos en que la familia se creía solas. El 15 de diciembre comenzó el plan. Antonio llamó a Javier con voz débil, simulando un ataque. En una hora todos se reunieron, rostros aparentemente llenos de preocupación. Llegó el doctor Vargas con su maletín negro y expresión sombría. Tras el examen, bajó y anunció: cáncer de páncreas en fase terminal, máximo 3 semanas. El silencio fue ensordecedor. Antonio, fingiendo dormir, escuchaba por el intercomunicador y oyó no solo sollozos, sino también un suspiro de alivio apenas disimulado. La primera noche abrió los ojos a una terrible realidad. Los familiares se turnaban junto a la cama, creyendo que estaba inconsciente. La primera en llegar fue María. Se sentó, tomó su mano con fingida ternura, pero su mirada se deslizaba por el armario con documentos, la caja fuerte, los objetos de valor. Al asegurarse de que el enfermo dormía, se levantó sigilosamente y empezó a rebuscar en los papeles de la mesa. Claramente buscaba el testamento o datos de cuentas. Javier entró después, apartó su mujer de la mesa, pero no por indignación. En el pasillo le susurró: no ahora, hay que esperar a una muerte tranquila, luego habrá tiempo para ocuparse de la herencia. Pablo llegó de noche desde Valencia. Su primer pensamiento no fue la salud del padre, sino una reunión urgente con los hermanos. Antonio oyó la llamada al abogado preguntando cómo impugnar un testamento no deseado. El golpe más fuerte lo dio Diego, aquel a quien el padre consideraba el más honesto. A solas con Elena, dijo en voz baja: por fin me liberaré de esta carga. Con mi parte abriré un tablao flamenco en Granada. Como siempre soñé. La segunda noche fue el descubrimiento más destructivo. Los hermanos se reunieron en el salón principal, convencidos de que el padre dormía bajo los sedantes. La conversación que Antonio oyó destruyó sus últimas ilusiones. Javier hablaba con frialdad y pragmatismo: hay que ser realistas. Padre siempre amenazó con dejarlo todo a la beneficencia si no cumplíamos sus expectativas. Ahora es importante mostrarle amor para que no cambie el testamento en los últimos días. Pablo añadió que ya había consultado con el abogado Sánchez: si padre modifica el documento, se puede impugnar alegando incapacidad por la enfermedad. Diego, a quien Antonio consideraba el más puro de alma, pronunció las palabras que rompieron definitivamente el corazón del padre: ha vivido demasiado tiempo. Ya era hora de que se jubilara y nos dejara dirigir la compañía. Antonio comprendió: los hijos por los que lo había sacrificado todo no veían la hora de que muriera. Ni amor, ni gratitud, solo cálculo, avaricia e impaciencia. Pero lo peor estaba por venir. Al tercer día las cámaras captaron traiciones que iban mucho más allá de la simple codicia. María, sola en la biblioteca, llamó a su amante. Tras la muerte de Antonio lo revelaría todo y se mudaría con él a Ibiza. Javier no sospechaba la infidelidad de su mujer. La relación de Pablo con Elena resultó ser pura ficción. Pagaba a la modelo 200.000 euros por interpretar el papel de novia enamorada hasta recibir la herencia. Elena estaba cansada de la comedia, y solo esperaba el dinero.
La traición más terrible la cometió Javier, el hijo en quien el padre había depositado mayores esperanzas. En el despacho llamó a competidores extranjeros, vendiendo secretos comerciales y prometiendo, tras la muerte del padre, liquidar propiedades premium en Barcelona por 50 millones por debajo del mercado. Traicionaba no solo al padre, sino el legado de 3 generaciones. Diego, que parecía el honesto rebelde, resultó el más cínico, ya ponía a la venta online antigüedades del palacio, y negociaba con revistas del corazón la venta de la historia del padre tirano, cuya muerte sería liberación para la familia. La culminación fue descubrir que incluso a los nietos, hijos de Javier, los padres los habían convertido en marionetas. María les enseñaba a fingir tristeza, a decirle al abuelo cuánto lo querían, todo para que no cambiara el testamento. Los niños repetían frases aprendidas, escritas por adultos codiciosos. Lo último puro que le quedaba a Antonio, el amor de los nietos, también resultó ser mentira. Comprendió. La familia no solo no lo amaba, lo consideraban un obstáculo que había que eliminar. Estaba rodeado de extraños que llevaban su apellido y habían vendido el alma por dinero. Mientras Antonio interpretaba al moribundo, su mente ya trazaba un plan de venganza que los aplastaría como ellos habían aplastado su corazón. Ellos querían una comedia, él les daría un final trágico. La 4ª mañana Antonio llamó uno a uno a los hijos, fingiendo querer comunicar disposiciones finales. En realidad realizó una magistral trampa psicológica. A Javier le reconoció méritos y prometió el 60% de las acciones y la presidencia, pidiéndole firmar documentos para optimización fiscal de la herencia. Cegado por la avaricia, Javier firmó sin saber que eran confesiones detalladas de venta de secretos de la compañía. Pablo recibió la promesa de todos los activos internacionales y 100 millones en efectivo por gestionar las ventas. Firmó con gusto confesiones de relaciones ficticias con Elena y fraudes fiscales. Diego, emocionado por el perdón del padre, recibió la colección de arte valorada en 50 millones y libertad total, y firmó documentos que lo acusaban de robo y venta ilegal de bienes familiares. María, soñando con Ibiza, firmó papeles por 20 millones para su futuro, en realidad confesiones de adulterio y apropiación indebida. Todos los documentos se enviaron inmediatamente a un bufete de Barcelona con instrucción de abrirlos solo tras la muerte o por orden directa de Antonio. La 5ª noche reunió a todos para una última charla. Con voz débil habló de sus errores como padre y de su amor infinito. Por un instante, al ver lágrimas, Antonio casi creyó en el arrepentimiento, pero Javier susurró al hermano: perfecto, muere con culpa. No cambiará el testamento. Eso fue la gota que colmó el vaso. Antonio decidió no solo revelar el engaño, destruir sus vidas. El 6º día ordenó a Pedro preparar el final, reunir a la familia, al abogado, al notario y a periodistas en el salón principal. La mañana del 7º día Antonio se puso su mejor traje y bajó las escaleras con paso firme de hombre sano. El silencio fue absoluto, anunció. Estaba sano, todo había sido una prueba. El doctor Vargas solo interpretó un papel. Luego proyectó los vídeos y audios de todas las traiciones, conversaciones y llamadas. Cada acusación respaldada por pruebas irrefutables. Reveló también las confesiones firmadas. Periodistas del Mundo, La Vanguardia y 10 Minutos registraban el mayor escándalo. El veredicto fue implacable: Javier despedido, acusado de espionaje, herencia cero; María, juicio por adulterio y apropiación; nietos con la hermana de Antonio; Pablo despojado de todo, activos a un fondo para huérfanos; Diego su parte en arte para talentos pobres. El 80% de la fortuna, 720 millones, a la Fundación Teresa López para investigación del cáncer. La compañía se convierte en cooperativa de empleados, el palacio en museo. Les dio una hora para irse. 6 meses después la historia dio la vuelta al mundo, el imperio prosperaba, el fondo salvaba vidas, los hijos perdieron todos los juicios por sus propias confesiones. Antonio vivió el resto de sus años en paz, adoptando simbólicamente a cientos de huérfanos. Demostró: la sangre puede traicionar, pero los verdaderos valores son eternos. Si la historia te hizo reflexionar sobre el precio de la avaricia y el sentido de la familia, dale like y comparte. Antonio López mostró: a veces el mayor amor es saber decir basta. Suscríbete, el próximo episodio llega pronto.